Buenos días. Buenos días. Tengo el placer, en la asignatura de español, ellos han leído varias novelas y esta videoconferencia la hemos organizado con el propósito de que ellos tengan la oportunidad de interactuar con su escritora. En este caso, usted, Rosemary Tapia, quien pues sabiamente Dios la ha bendecido grandemente para que pueda darnos estas novelas que son un deleite para el lector. Así que sin más preámbulos, lo dejo en la compañía de los estudiantes de la UDI sede central. ¿Cómo no? Buenos días. Yo quiero agradecerle a la profesora Zaida y a todos ustedes haber escogido mis novelas. Cada estudiante, por favor, que haga una pregunta para tener tiempo para atenderlos a todos. Buenas, ¿qué tal? Me llamo Eduardo Sánchez y mi pregunta es, si usted tuviera que dar un consejo para ser mejor escritor, ¿cuál sería? Leer, leer y leer incansablemente. Ese es lo primero. Si estás interesado en escribir, vete a mi página www.rosetapia.com. Uno de los enlaces dice tutoría. Hay 33 videos donde yo te voy guiando por la creación literaria, te recomiendo libros, te hablo del narrador, de las descripciones, de todo te hablo en esos videos. Buenos días, profesora Rosemary. Un placer conocerla. Mi nombre es Germán Wilson y tenía una pregunta para usted. ¿Cuál fue su inspiración para la novela El poder desenmascara? El poder desenmascara fue una conversación con una amiga. Ella me dijo que el vicepresidente no tiene ninguna importancia. Yo le decía, la tiene. Pero en un momento dado que el presidente muera o que quede incapacitado, el vicepresidente tiene que regir los destinos del país. Y de ahí surge la novela, de esa conversación. Muchas gracias. Pase buen día. Gracias. Buen día, mi nombre es Marjorie Matriz y la pregunta es la siguiente. En la novela Y era lo que nadie creía, ¿fue usted o alguien cercano a usted que vivió dicha enfermedad en carne propia? Yo. María Rosa Soy yo es un testimonio de una enfermedad desconocida que gracias a Dios ya se sabe el diagnóstico, pero pasé muchísimos años desconociendo el diagnóstico. Así que María Rosa soy yo. Comprendo, muchas gracias. ¿Cómo no? Encantado. Muy buenos días, mi nombre es Oscar Ampudia y mi pregunta es la siguiente. En el libro El poder desenmascara se refiere a un acontecimiento ocurrido en Panamá. No, eso es una ficción. Miren, cuando ustedes van a hacer una novela, la pregunta clave para el argumento, ¿qué pasaría si el presidente muriera? Me hice yo esa pregunta y de esa pregunta creé un mundo, un universo de ficción, tomando elementos de la realidad para hacer verosímil la historia, para que la gente creyera la historia. Muchas gracias. ¿Cómo no? Muy buenos días, mi nombre es Jocelyn Flores y la pregunta que formulé es, en la novela Y era que creía, quiero saber si esta novela es real o ficticia. Es un testimonio. Esa novela, cuando es un testimonio, todo lo que está ahí es cierto. Por eso que es novela testimonial, porque lo que se cuenta ahí es cierto. Ok, gracias. ¿Cómo no? Buenos días, mi nombre es Karen Martínez. La pregunta es referente a la novela Y era lo que nadie creía. ¿Cuál fue la enfermedad que más le afectó en su vida? Es que el lupus, porque es lupus, da muchas manifestaciones. Entonces, la que más me asustó a mí fue la manifestación pulmonar, cuando se me subió la presión del pulmón porque no podía respirar. Esa fue la que más prácticamente me asustó.
Gracias. ¿Cómo no? Bueno, es la siguiente. De todos los libros que ha publicado, ¿cuál es su favorito y por qué? Esa es una pregunta muy difícil porque el libro para el escritor es como un hijo. Si tú le dices a una madre que tiene muchos hijos, ¿a qué hijo quiere más? La vas a poner en un predicamento. Entonces yo tengo 20 hijos. Entonces te puedo decir cuál fue la novela que más me divertí haciéndola, que fue Travesías Mágicas. Gracias. Esa es la más divertida. Buenos días, profesora. Me llamo Marisol y mi pregunta es la siguiente. ¿Quiénes la apoyaron a ser escritora, para ser escritora? Yo creo que esto ha sido una conjunción de hechos, destino puedes llamarle. Mis padres eran lectores, de ahí parte todo. Mis padres lectores, había libro en la casa. Por otra parte, yo tuve un profesor de tercer año de español que me hizo amar la literatura. Y por otra, que yo no solo sueño, yo cumplo mis sueños. Cuando yo tengo un anhelo, yo lucho por conseguirlo, no importan los obstáculos. Entonces el escritor tiene que tener la inspiración, pero también ser emprendedor. Porque esto es una empresa. Entonces, todos juntos. Gracias. ¿Cómo no? Mi nombre es Marian Vázquez y mi pregunta es, ¿por qué usted cree que hay tanta corrupción política como la menciona en el libro No hay trato? Bueno, ese no es un problema de Panamá únicamente, sino un problema de todos los países. La condición del ser humano, tú vas a encontrar corrupción. Pero hay personas que tienen una educación en valores, que desde pequeñitos les enseñaron lo que era el bien y lo que era el mal, lo que era correcto y lo que es incorrecto. Hay unos que lo enseñaron y a través del camino se desviaron. Pero tenemos que combatir la corrupción, porque la corrupción es el impuesto que pagan los pobres. Toda esa plata que malversan serían hospitales, escuelas, vivienda, infraestructura, para facilitarle la vida a los ciudadanos. Miren, si con toda la plata que se ha malversado aquí en Panamá hubiera metro para ir hasta Paso Canoa, de frontera a frontera, metros, todas las escuelas en perfectas condiciones, los hospitales abastecidos. Pero esa plata se fue por la cañería de la corrupción. Así que hay que combatir la corrupción. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días, mi nombre es Lidia Atencio y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué la motivó a escribir la novela Un grito desde el silencio? Yo vi a un niño pequeñito, delgadito, abusado por 3 mayullones que le estaban pegando. Yo puse orden de una vez y dije todo el mundo para su puesto y el niño se incorpora, se arregla los anteojitos y me hace así. Me gusta que yo pusiera fin a su abuso. Me partió el corazón. Esos chicos están tan aterrados que sufren en silencio. Y desde ese silencio, esta escritora grita, basta ya. Por eso es un grito desde el silencio. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días, mi nombre es Carlos Pullin y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tardó en escribir la novela Un grito desde el silencio? Más o menos 9 meses, pero yo escribo todos los días. Hay escritores que te dicen, esa novela me duró 5 años. En enero escribieron una hora porque era el verano. En febrero no escribieron porque eran los carnavales. En marzo, qué calor. En abril, la Semana Santa. En mayo está lloviendo. Así te puedes ir 20 años para escribir una novela. Yo solo descanso el domingo. Todos los días yo escribo 2 horas y cuando estoy en fase creativa, hasta 4 horas diarias. Muchas gracias. ¿Cómo no?
Buenos días, mi nombre es Rodolfo Moreno y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo inició su interés por la literatura? El profesor de tercer año, miren, tal vez a ustedes no les guste el Quijote, pero todo el que quiere escribir, yo les recomiendo la lectura del Quijote, porque en el Quijote están todos los recursos literarios, todas las técnicas. Así que si quieren escribir, a leer el Quijote. Él fue mi profesor, nos dio el Quijote, nos hizo amar la literatura. Así que de ahí parte, en gran medida, mi inclinación por la literatura. Muchas gracias. ¿Cómo no? Muy buenos días. Mi nombre es Miguel Macler. Mi pregunta es la siguiente. ¿A qué usted le inspiró a escribir No al Trato? ¿Perdón? ¿Que a usted qué le inspiró a escribir No al Trato? Miren, yo quería hacer una novela con una protagonista mujer que luchara a brazo partido contra la corrupción. Yo terminé la novela y no tenía título. Y me detiene un policía y me dice, ciudadana, su licencia. Digo, ¿qué hice? Y si usted sabe. Digo, no. Dice, si me ayuda, la ayudo. Digo, no entendí. Dice, si me da algo. Digo, dinero. Dice, plata. Yo dije, no hay trato. Digo, tengo el nombre de mi novela. El policía no me puso la boleta. Ya está loca, me pone en la novela. De ahí surge No hay trato. Gracias. ¿Cómo no? Buenos días, mi nombre es Kessie Montero y mi pregunta es la siguiente. A partir de la novela Agenda para el Desastre, ¿qué análisis espera que hagan los lectores sobre la política? Mira, a mí un chico de sexto año me dio una de las satisfacciones más grandes. Me dijo, escritora, yo muy pronto voy a ejercer mi voto. No lo voy a hacer como lo hizo mi hermano por la caravana más grande ni por el político que habla mejor. Yo voy a estudiar los planes de gobierno y voy a ejercer el sufragio con responsabilidad, porque yo no quiero que nos pase el escenario este que usted recrea en las novelas políticas. Entonces este chico tomó conciencia y yo estoy segura de que todos ustedes a la hora de ejercer el sufragio van a pensarlo mejor. ¿Saben por qué? Porque los presidentes que hemos tenido no lo pusieron los marcianos, nosotros los pusimos. Entonces hay que crear conciencia para que la gente lo haga mejor. Muchas gracias. Buenos días, Buenos mi nombre días. es José Ortega y mi pregunta es, ¿qué edad tenía cuando escribió la novela y era lo que nadie creía? Yo tenía como 51 años. Gracias. Bueno. Buenos días, profesora. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué decidió hacer el libro de ese tema, El retorno de los bárbaros? Porque esa es la culminación de la trilogía. Te voy a esperar. En un país donde hay corrupción, donde hay presidentes autocráticos, en cualquier momento se puede dar un golpe de Estado. No crean que eso es del pasado, que eso no va a volver a ocurrir. La democracia es como una copa de cristal. Una vez que se rompe, no hay forma de reunir sus fragmentos. Entonces, yo hice esa novela para que todos los lectores estén vigilantes y custodien la democracia. Ok, gracias. ¿Cómo no? Buenos días, profesora. Venía a preguntarle sobre cuál es la razón de haber agregado un golpe de Estado militar a los Illuminati en la novela El retorno de los bárbaros y por qué lo sitúa en la ciudad de Italia si ellos son de origen americano. Mira, los Illuminati y el gran poder mundial no son originarios de ningún lado. Pueden surgir en un lado, pero tienen sede en todos los países. En Panamá no la tienen. Acuérdate que eso es ficción. Entonces, cuando es ficción, el escritor puede crear una novela que no tiene que ser real, porque los historiadores sí tienen que hacer la historia, pero el escritor hace una creación. ¿Y por qué el golpe de Estado? Porque ese peligro va a existir siempre.
Cada vez que un país está desordenado, hay desgreño administrativo, hay problemas en la calle, ese es el peligro. Que alguien diga, yo voy a imponer el orden, no me gusta la situación como está. Entonces siempre va a existir ese peligro. Y no pueden ser los militares, puede ser el poder económico y una dictadura civil, pero siempre va a haber ese problema. Entonces nosotros tenemos que estar vigilantes y no permitir que nadie, ningún poder manipule a un gobierno. Gracias. Buenos días, Rosmarie Tapia. Mi nombre es Joel Rueda y bienvenido a la Universidad de Lima. Mi pregunta sería, la mayoría de tus libros tienen temas sociales de mucha importancia. ¿Cómo escoges estos temas? Yo creo que el tema me escoge a mí. Porque en Roberto por el buen camino, yo estaba buscando el tema para una novela y veo a un taxista discutiendo con un delincuente juvenil. Y yo vi el grado de inconsciencia de ese chico. Entonces veo los niños de la calle, ese es Roberto por el buen camino, Los Ángeles del Olvido, Niña Bella, el desempleo imperante que hay en Panamá y cómo las familias cuando quedan sin empleo quedan en la miseria. Entonces yo creo que el tema me busca a mí. Porque cuando un escritor busca un tema, ahí te llega el tema. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Yamilka y mi pregunta es la siguiente. En la novela El poder desenmascara, ¿cuál era el mensaje que nos quería transmitir? ¿Cuál es? El mensaje que nos quería transmitir. El poder desenmascara que el poder no corrompe. Todo el mundo dice el poder corrompe. Y decía un escritor famoso que absolutamente no. El poder desenmascara. ¿Quieres saber cómo es una persona? Dale poder. Aunque sea poder de jefe de mantenimiento, aunque sea poder de jefe administrativo, tú vas a saber cómo es esa persona, porque ya se siente poderoso, que no tiene que reprimir ningún modo de ser y va a ser grosero, si es deshonesto, va a ser deshonesto. Así es que el poder desenmascara. Una pregunta, ¿cuál fue el mensaje de la agenda de Sastre? Yo creo que más que mensaje es una invitación a la reflexión. Porque cuando reflexionamos nos damos cuenta qué es lo que queremos para nuestro país. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿queremos un país con un presidente autocrático que se salte todas las leyes para imponer su voluntad? Entonces nosotros nos hacemos preguntas. Al hacernos preguntas, reflexionamos. Al reflexionar cambiamos realidades. Gracias. Bueno. Buenos días, mi nombre es Ariel Rodríguez y mi pregunta es la siguiente. ¿Son las injusticias su motivación al momento de escribir y por qué? Creo que en gran medida sí son las injusticias y estoy muy de acuerdo con esa observación que tú haces. Porque debemos procurar una sociedad justa. Una sociedad justa que es el terreno fértil para construir un mejor país. Donde hay la injusticia, impera el autoritarismo, la arbitrariedad, la corrupción. Entonces, si tenemos justicia, lo tenemos todo. Buenos días, profesora. Mi nombre es Carlos Medina y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sentía usted mientras escribía la novela Magistrato al ver que la corrupción en la política en el país va en aumento? Te voy a decir que el personaje de Sara Ortiz es el personaje que más se parece a mí. Yo me preguntaba, ante esta situación, ¿qué yo haría? Y la respuesta para la corrupción es no hay trato. Si a usted le ofrecen un acto de corrupción y usted dice no hay trato, no se da.
Si usted dice que sí, entonces entra a la gran danza de la corrupción y no tiene de qué quejarse. Así es en definitiva. Buenos días, profesora. Mi nombre es Nancy Camarena y mi pregunta es la siguiente. En las novelas Caminos y Encuentros y Agenda para el Desastre, ¿de dónde surge su idea de los temas esotéricos? Bueno, mira, te voy a decir, yo de muy joven tuve esa inquietud y estudié mucho, porque yo todo lo que no sé lo averiguo. Por eso que durante toda la vida estoy aprendiendo, porque para mí el aprendizaje es constante y nada de lo que tú aprendas es de más. Miren, cuando yo voy a caracterizar un personaje, yo le pongo fecha de nacimiento. Al ponerle fecha de nacimiento y yo estudié astrología, tiene un signo zodiacal. Lo voy a caracterizar, uno de Géminis muy diferente a uno de Sagitario. Entonces mis personajes no se parecen. Ustedes no han leído novelas donde todos los personajes hablan igual, se comportan igual. A mí eso me da pereza. Yo quiero leer una novela donde el universo de los personajes sea como la vida. Usted no se parece a mí, ni yo me parezco al joven. Entonces, en esa variedad está el encanto. Y el esoterismo ese que yo estudié me sirvió para eso. Al final de Caminos y Encuentros, tú te das cuenta de algo. Que el verdadero camino es Dios. Que todo lo demás son atajos. Pero hasta un atajo te puede llegar al gran encuentro. Por eso la novela se llama Caminos y Encuentros. Buenos días, mi nombre es Miguel Martel y mi pregunta es ¿cuál ha sido su última obra literaria y de qué se trata? Mi novela más reciente se llama El murmullo de la sombra, género de terror. Un niño de 11 años me dijo, escritora, yo quiero que me haga una novela de miedo. Digo, yo no puedo. Dice, sí puede porque usted es mi escritora favorita. Digo, voy a intentarlo. Dice, eso me basta. Y fue muy fácil manejarlo en ese género. Miren, es una novela que ustedes no la sueltan, no respiran, no se mueven hasta terminarla. El murmullo de la sombra. Ok, gracias. Buenos días, profesora. Mi nombre es Jackson Alcampo. Mi pregunta es la novela Agenda para el Desastre es de hecho real o ficción. Es la novela. Es que no le escucho bien, súbame un poquito el tono. Sí, la novela Agenda para el Desastre es de hechos reales o ficticios. Todos son ficticios. Lo que pasa es que cuando yo voy a hacer una novela, yo hago investigación y entrevisté a varios políticos. Ellos no sabían, ellos creían que estaban conversando conmigo, pero estaban siendo entrevistados. Y entonces saqué el comportamiento, la forma de hablar y los reuní todo en una novela. Por eso que tú sientes que tú conoces a este político y que conoces a Tito Blanco y que conoces al otro, porque son recreados del contexto político panameño. Gracias. ¿Cómo no? Buenos días, mi nombre es Joana Guevara y mi pregunta es la siguiente. Referente a la novela No hay trato, cuando la publicó ya el país se encontraba sumergida en los escándalos de corrupción como en este momento. No. Esa fue una novela profética. Cuando yo saqué Agenda para No hay trato y después Agenda para el Desastre, todavía Martinelli no era presidente. Es más, a mí hubo una persona que me dijo, ¿cómo tú supiste todo lo que iba a pasar? En cierta forma, los escritores tenemos ese don de mirar más allá. Eso se llama visión remota. Poder mirar hacia tiempos que todavía no han llegado. Muchas gracias. Bueno. Buenos días, soy Ariel Carreal y mi pregunta es la siguiente. Si usted no hubiese sido autora, ¿qué sería hoy en día? Lectora. Yo toda la vida he amado la lectura y si no fuera escritora, si uno no puede ser escritor, disfrute la escritura de otro. Así que sería lectora. Muchas gracias.
Bueno. Buenos días, mi nombre es Isabel Rodríguez y seguimos con la parte política porque mi pregunta es la siguiente. Panamá y sus grandes conflictos políticos le ayudan a inspirarse a escribir como lo hizo en la novela Agenda para el Desastre. Sí, totalmente. Si yo viviera en Suiza, yo no pudiera escribir una novela tan caldeada como la trilogía política y El poder desenmascara. Nuestro ambiente político siempre está en efervescencia. Eso me ayudó a crear todas esas novelas. Muy buena pregunta. Gracias. Buenos días, mi nombre es José Peralta y mi pregunta es ¿por qué cree usted que Roberto por el buen camino tuvo tanto éxito? Yo creo que Roberto por el buen camino tuvo éxito porque se recreó la parte íntima del delincuente. Miren, el niño es bueno, el entorno y la sociedad lo corrompen. Si ese niño Roberto hubiera tenido todas las condiciones para ser un niño feliz, para educarse en valores, para ir a una buena escuela, no hubiera sido el maleante que es. Entonces, por eso que la novela está dedicada para todos aquellos que han dado un salto de la oscuridad a la luz, a los que están intentándolo y a veces no lo logran, pero a la sociedad que le da la mano para que así sea. Entonces, por eso vemos el lado humano del delincuente. Y ya después de la lectura de esa novela, cuando usted se encuentra con un delincuente, ya no va a querer que lo maten, sino que lo rehabiliten y que retome el buen camino, como lo hizo Roberto en la novela. Buena pregunta también. Buenos días, profesora. Mi nombre es Josué Bedoya. ¿Qué iniciativa llegó a escribir esta novela El poder desenmascara? La conversación con la amiga mía que me dijo que el presidente no tenía ninguna importancia, que el presidente era algo decorativo. El vicepresidente, cuando si muere el presidente, que era incapacitado, él va a ejercer como presidente. Entonces, ese fue el caldo de cultivo de esa novela. Gracias. Bueno. Buenos días, profesora. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue el motor o la obra que más me inspiró e hizo ver su buen trabajo en la escritura? ¿Cuál fue la que más me inspiró, que no se vio bien? ¿Cuál fue su motor o su obra que más me inspiró e hizo ver su buen trabajo en la escritura? La obra mía. Yo creo que sigue siendo Roberto por el buen camino. Miren, a mí me conocen en Panamá por Roberto por el buen camino. A partir de Roberto fueron a leer todas las otras novelas. Yo estaba en la feria y los chicos decían, la escritora de Roberto. Entonces fue Roberto, y es Roberto todavía. Muchas gracias. Bueno. Buenos días, profesora. Mi nombre es Noel Araúz y mi pregunta es la siguiente. En la novela El retorno del hogar bárbaro, ¿por qué al final Rufino admira a Sara Ortiz? Muy buena pregunta. Te voy a decir por qué. Porque a pesar de ser su enemiga, ella sintió piedad por él. Y a pesar de ser su enemiga, cuando le dieron el golpe de Estado, que era algo incorrecto, ella se opuso y lo ayudó. Al ver él esa actitud de ella, no pudo más que conmoverse y decir, ¿vale la pena ser el canalla que soy? No vale la pena. Entonces eso hace que él se convierta y que él quiera ser mejor persona para merecer la actitud de Sara Ortiz y el amor de Isabel de la Fuente. Son las dos cosas que lo hacen cambiar. Gracias. ¿Cómo no? Buenos días, mi nombre es Maureen Sáez y mi pregunta es la siguiente. ¿A qué edad fue su primera novela? ¿Qué la inspiró a escribirla y cuál fue? Bueno, escribí la primera novela en el año 2000. Yo podría tener 51 años, porque en ese año escribí varias novelas. Entonces, lo que me inspiró fue una promesa que yo había hecho en los años de la dictadura de Noriega, de contar la historia de las mujeres civilistas que participamos en actividades en Chitré.
y que sufrimos una represión selectiva. Entonces, años después, yo cumplo esa promesa. Buenos días, mi nombre es Keila Matute. ¿En qué tipo de género literario se siente usted más cómoda en escribir? Perdón, dígame. ¿En qué tipo de género literario se siente usted más cómoda en escribir? Yo escribo novela. ¿Por qué escribo novela y no otro género literario? Primero, porque es el más leído. Segundo, porque me siento más cómoda, porque la novela es el género que más se parece a la vida. Tú ves una poesía preciosa. La poesía es la celebración de la palabra. Pero el género que se parece a lo que estamos viviendo es la novela. Gracias. ¿Cómo no? Buena pregunta también. Todos han hecho muy buenas preguntas. Buenos días, mi nombre es Jessica Marquí y mi pregunta es, ¿cree usted que al leer un libro referente a un problema que estemos pasando nos puede ayudar? Sí. Porque si tú estás leyendo un libro y tú ves que la protagonista actuó de tal manera y como consecuencia le vino una desgracia, tú dices, yo eso no lo voy a cometer. Yo antes de tomar una decisión voy a pensarla muy bien. Porque la novela se rige con causa y efecto. Y en la vida también pagamos consecuencias de nuestros actos. Entonces eso te alerta. Sí, ayuda mucho. Buena pregunta también. Buenos días, mi nombre es Luis Torres y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la mayor causa del bullying? ¿Del bullying? ¿Del bullying? Sí, sí. Mira, yo creo que la causa del bullying, las causas son múltiples, pero la mayoría es que estos niños que abusan de los demás, los acosadores, viven inmersos en la violencia. Y muchas veces ellos ni se dan cuenta que están provocando tanto sufrimiento en la persona que acosa. Entonces, la violencia, la desintegración familiar, el maltrato que ellos reciben. Y la pregunta a nosotros, ¿por qué la otra persona lo permite? Porque tiene miedo, porque es muy tímido, porque tiene baja autoestima. Entonces son multifactores, pero hay que combatir el bullying. Gracias. Buenos días, mi nombre es Chelsea. La pregunta es de la novela Y era lo que nadie creía. ¿Por qué cree usted que los médicos se aferran tanto a dar explicaciones erróneas a los pacientes? Porque muchas veces no pueden encarnar el sufrimiento del paciente. Cuando llega un paciente con un síndrome de estos raros, ellos dicen, ya vine a complicarme la vida. Pero ellos estudiaron para ayudar a los enfermos. Ellos escogieron ser médicos. Nosotros no escogimos estar enfermos ni ser pacientes. Entonces, de ahí parte todo. Si tuvieran una buena formación, ayudarían a los pacientes. Pero ustedes ven que están los médicos comprometidos y los negligentes. De todo. Hay de todo. Mi nombre es Ashlia Bueno y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo mira la historia del fundante en la novela El Desastre? No te escucho. Tienes que acercarte al micrófono. ¿Cómo mira la historia del fundante en la novela El Desastre? Agenda para el desastre. Mira, Agenda para el desastre fue una novela muy difícil. Muy difícil porque yo tenía que recrear la autoridad del presidente, su dualidad, porque él era un hombre muy severo, muy malvado, pero con los niños era bondadoso en recuerdo de su hija fallecida. Entonces tengo que manejar muchas cosas y la novela es complicada. Pero a mí me gustó cómo quedó la novela, porque el personaje, miren, cuando uno está haciendo una novela no puede poner el personaje más malo que el diablo. Tiene que ponerle luces y sombras. Y yo lo logré en Rufino de León Bustamante. Es un hombre que tiene aspectos negativos y positivos. Gracias, buena pregunta también. Buenos días, mi nombre es Sonia Perea y mi pregunta es la siguiente.
¿Tienes pensado escribir otra novela acerca de la política? Dígame. ¿Tienes pensado escribir otra novela acerca de la política? Yo creo que cada vez que venga un proceso electoral, voy a escribir una novela política. Por lo menos, si no lo hago en el 19, en la próxima campaña. Porque eso hace que los lectores piensen a la hora de ejercer el sufragio. A los políticos no les gusta, pero yo no estoy para gustarles a ellos. Que sean mejores personas y van a estar del lado de mis héroes, no del lado de mis villanos. Estoy en una videoconferencia. Buenos días, me llamo Mr. Chari. La pregunta es, en la novela El poder desenmascara, ¿qué te inspiró o se basó en algún hecho de tu vida, de su vida? No, eso me inspiró el asunto del vicepresidente y yo quise recrear un supuesto. ¿Qué pasaría si el presidente muere? Entonces fue una ficción. Gracias. Bueno, profesora, queremos agradecerle de parte de los estudiantes de la profesora Celia Sansón, grupo español de la Universidad del Istmo, por contestar cada una de nuestras preguntas y dudas que teníamos acerca de su novela, que siga teniendo grandes éxitos como lo ha tenido desde el principio de su primera novela, como le preguntó mi compañera anteriormente, y una lluvia de bendiciones para ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Yo estoy segura que la joven es lectora porque se expresa muy bien. Como último consejo, jóvenes, a leer. A leer, a leer incansablemente. Como si la vida dependiera de eso, porque depende. Muchas gracias.